Siendo las 11:07 de la mañana, tenemos el placer de una visita en piso de un director de cine que está presentando por estos días, a partir de los próximos días, una peli realmente trascendente, porque es de alguna manera la mirada de los chicos del colegio secundario en relación a su experiencia en la escuela pública. La peli se llama Rescatate con los pibes y tenemos el gusto de tenerlo aquí a Mariano Corbacho, quien es director junto con Marcos Coria. Mariano es egresado en realización cinematográfica documental en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, IDAC. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes en el Departamento de Artes Audiovisuales. En el 2014 coprodujo el documental Las Libres, la historia después de, en México, para México, Argentina, la cual participó del Festival de Cine de La Habana. Su ópera prima, 70 y pico, en el 2016 recorrió festivales obteniendo premios y menciones del jurado en Argentina, Italia, México, Colombia, entre otros. Bueno, acá lo tenemos para que nos cuente un poco esto de Rescatate, esta película con los pibes. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días, un gustazo tenerte aquí en Radio Sónica. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Contanos un poquito cómo es esta experiencia de Rescatate con los pibes. Bueno, Rescatate con los pibes es un documental que trabaja desde una reconstrucción desde el año 2010, casi una década de organización del movimiento estudiantil secundario en porteño en contra de las reformas macristas de la educación. La peli la dirigimos junto a Marcos Coria, estuvimos trabajando acercándonos de a poco hacia los pibes y las pibas, dentro de lo que podían ser sus asambleas, las movilizaciones al Ministerio de Educación, diferentes instancias organizativas, y desde el año 2015 más o menos empezamos tímidamente a acercarnos, a hacer algunos registros de estos procesos que se iban dando y que encontrábamos junto a Marcos, que eran procesos de masa, que realmente era llamativo poder ver movilizaciones de 2.000, 3.000 pibes en la calle organizados de diferentes escuelas, ¿no? Siempre nucleados dentro de la coordinadora de estudiantes de base, la cual nos parecía que era un fenómeno muy interesante como para destacar y conocer. Qué bueno. Y decime una cosa que se me ocurre mientras vos nos estás contando esto de diferentes escuelas. Fundamentalmente, ¿con qué escuelas trabajaron en esta experiencia? La verdad que al empezar a registrar, quisimos primero que todo salirnos de este nacionalcentrismo que existe, Sí, ¿no? sí, Uno sí. dice, bueno, escuela secundaria, conflicto educativo, diferentes procesos de organización, Nacional Buenos Aires, Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, claro. Claro, obviamente. Nosotros, obviamente, sin desconocer todos esos procesos, quisimos trascender un poquito esa mirada que a veces tienen los colegios preuniversitarios, y empezamos a vincularnos con pibes de escuelas técnicas, escuelas artísticas, escuelas normales, liceos, para poder darle una transversalidad a todo este proceso de organización que no fuera exclusivamente dentro de una o dos colegios, sino que pudiera demostrar que los procesos de organización y que las consecuencias de estas reformas macristas, de la falta de presupuesto hacia la educación pública, de los cambios de currícula sin consultas, afectaban transversalmente a toda la ciudad de Buenos Aires. Y por eso, pudimos estar con gente de la Escuela 35, de la Técnica 35, gente del Cortázar, del barrio de Flores, gente del Liceo 9, gente de la Manuel Belgrano, gente de diferentes, de Normal 1, de diferentes normales. O sea, la verdad que ha sido una búsqueda que nos llevó cerca de 20 colegios, los cuales hemos transitado. Y te pregunto, Mariano, tu experiencia, digamos, durante el periodo, que es un largo periodo, porque vos me contás, arrancamos en el 2015 la filmación, o sea, tuvieron unos cuantos. ¿Notaste cambios digamos, en el grupo etario que ustedes fueron de alguna manera consultando y trabajando? ¿Notaste cambios en la inquietud de cuáles eran las cosas que ellos aspiraban de alguna manera a modificar dentro de lo que es la escuela pública?
Mira, nosotros... ¿Hubo como un crecimiento en ellos, sí. ¿entiende? Sí, entiendo. Nosotros, para poder contar un poco este proceso, desde cuando empezamos a registrar, entendíamos que había un parteaguas que era el estudiantazo del 2010, ¿no? Todo lo que eran las reformas hacia las escuelas técnicas. Nos retrotrajimos un poquito hacia atrás y tratamos de agarrar toda esa década de organización. Desde que empezamos a contactar a los pibes, a las pibas, en sus 14, en muchos casos, fuimos entrevistando gente como para poder generar algún tipo de personaje, algún tipo de protagonista que pudiera llevar adelante el relato. Así fue que pudimos entrevistar, no sé, por ejemplo, a Antonella Giuso de la Manuel Belgrano a sus 14, pero también a sus 17 y 18 también. Y lo mismo pasó con Ofelia Fernández, por ejemplo, que la pudimos entrevistar en unos jóvenes 15 años, 16 años y luego nuevamente a los 18. O sea, todo ese proceso. Y pasó lo mismo con Nicolás Cernadas, con Ignacio Matos, con Sol Verónica Huí, con Santiago Legato, que los pudimos entrevistar en diferentes oportunidades y que a lo largo del tiempo veíamos que los pibes mantenían esa efervescencia y esa voluntad de organización. Mismo todos los que estoy mencionando en este caso siguen hoy por hoy activando en la vida pública, siguen participando de diferentes organizaciones y espacios de base. Claro, no de organizaciones políticas, ¿no? Justamente lo que me inquietaba era eso, ¿no? Si los chicos como eran, digamos, de alguna forma tan jovencitos cuando ustedes arrancan con el proceso, ¿qué pasaba cuando ya están olvidándose de la niñez y pasando a la adolescencia, casi adultez, ¿no es cierto? En una experiencia tan nutrida como esta, porque el hecho de hacer un documental con chicos de esta edad es mucho más que nutrido, ¿no es cierto? Seguro. Y en ese sentido sí veíamos que los pibes siempre tenían como bandera, primero que todo, lo público en abstracto y general, ¿no? Lo público como defensa de lo público y también, sobre todo, la defensa de la educación pública. Una educación pública de calidad, ¿no? Porque también a veces se puede caer, en defensa de lo abstracto, ¿no? Pero acá los pibes lo que estaban proponiendo, primero a formar parte, en la gran mayoría de los casos, primero formar parte de los debates, de esos cambios curriculares, de esos cambios estructurales que hacen a poder habitar la escuela, como también las reformas edilicias, y por qué no los pibes poder participar de ese proceso. Son los que finalmente están dentro de las escuelas, son los que viven todos los días dentro de las escuelas, a veces conocen muchísimo más las escuelas que los propios docentes. Que los propios docentes, ¿no? Claro. Que sabemos las condiciones que tiene la docencia, en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que un poco yo conozco, lo que puedo hablar, ¿no? De profes que tienen una hora acá, una hora allá, tienen que salir corriendo todo el día tomando el bondi, el subte para poder llegar a sus laburos. Entonces esa apropiación a veces es más compleja. No digo que no exista, sino que hay un montón de profes que se apropian de sus espacios de trabajo, pero los pibes y las pibas están ahí 5 años seguidos, transitando todos los días las aulas, los pasillos y los diferentes espacios que tiene la escuela, y obviamente que tienen un montón para decir, y obviamente que también con ese proceso de escucha que nosotros tratamos de hacer con Marcos, ¿no? Estando abiertos a poder escuchar un poco qué es lo que venían a decir. Las inquietudes. Y un poco motivados también por toda la bronca que nos daba de escuchar ciertos medios de comunicación hegemónicos que por ahí le ponían un micrófono en ciertas situaciones de conflicto y de visibilidad, como pueden ser las tomas de escuela, cuando salta hacia el masivo los reclamos estudiantiles. Se los toreaba, se los apuraba, se los ninguneaba, ¿no? Y no los dejaban hablar y expresarse. A pesar de eso, hacen un proceso enorme de discusión frente a cámara, sabiendo las desventajas con las que corren con gente experimentada de los medios de comunicación, claro, y controlando todos los tejes y manejes de la producción también. Entonces nosotros quisimos hacer todo un proceso de escucha como para poder ver y conocer de primera mano qué es lo que esta generación tenía para decir, tenía para contarnos. Para mí ha sido un proceso enorme, y sobre todo ha sido una sorpresa muy grata poder encontrarme a pibes y pibas que no es que tenían un discurso prearmado, que tenían... Armado, claro, sino que era la espontaneidad lo que llamaba la atención en su forma de expresión. Totalmente, lo que destacaba siempre era como un análisis muy crítico sobre la realidad, también con muchas herramientas teóricas a cuestas, o sea, con una formación no solo teórica, sino también organizativa muy grande, y la verdad que para mi sorpresa, por suerte, pude ver tener esperanza de que tenemos una generación por delante que tiene un montón más de herramientas, por lo menos de las que tenía yo cuando tenía
esa edad y estaba transitando esos espacios y darme cuenta de que ahí tiene un montón para decir y hay que darles lugar y hay que empezar a prestar atención con todo lo que vienen con todo lo que viene encima a cuestas para poder transformar esto, si realmente estamos incómodos con el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, si realmente estamos insatisfechos con el tipo de educación que los pibes están recibiendo, ¿no? Podemos decir, bueno, claramente hay que cambiar el modelo, claramente hay que pensar nuevas formas en las cuales por ahí son los pibes participando, una de ellas en las cuales podemos llegar a tener un mejor destino para nuestra sociedad o incluso nuestro sistema educativo. Te hago una pregunta, Mariano. Cuando durante todo el periodo que tuvimos la cuarentena que se vio, ¿ustedes estaban filmando ahí o ya habían terminado? No, cuando inició la cuarentena en marzo, creo que fue 19, 20 de marzo, nosotros estábamos en un proceso final de edición de la película. Ya no estaban No, estábamos con el corte final y nos empezamos a dedicar a hacer parte de la postproducción. Gracias a eso pudimos obtener un subsidio a la postproducción del INCA que nos ayudó con ciertos recursos económicos como para poder terminar ese proceso y que la película tenga cierto estándar que nosotros creíamos que era importante también para poder darle voz a estos pibes, pero que también esté con cierta cuota de calidad. Claro. Quería preguntar, o sea, siempre se habla de la defensa pública, de la educación pública, pero ¿qué expresaban ellos? Si bien los años que estás contando no estaba tan marcado como ahora, pero ahora hay diferentes partidos políticos que hablan de erradicar la educación pública y demás. ¿Qué pensamiento tenían ellos en ese momento de lo que se hablaba diferentes personalidades o partidos políticos sobre sacar totalmente la educación pública? ¿Cómo se manifestaban? No, para nada, o sea, lo que estamos hablando es nosotros toda la película entrevistamos a pibes de la educación pública y muchos de ellos hacían énfasis en el hecho de que no podrían acceder a otro tipo de educación si no fuera gracias a las garantías que les da el Estado para poder estudiar, que digo, no, bueno, ahí podemos discutir y pensarlo muy en profundidad, pero no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta que toda la estructura educativa, ya sea desde el nivel inicial hasta el universitario y más allá también, el rol que cumple el Estado es fundamental para el acceso y la posibilidad de movilidad social, ascenso social que muchas veces brindan estas carreras. Y también para elevar los pisos generales de la media de cultura. Muchas veces también se habla, no, bueno, fueron 1 año, fueron 2 años de la universidad y después dejaron, bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea que la gente pudo tener la posibilidad de estudiar, aunque sea un periodo corto de tiempo, o que por ahí por las diversas vicisitudes de la vida no pudo continuar. Obviamente estaría buenísimo que se den esas garantías para poder terminar, profesionalizarse y ejercer de lo que uno estudia, pero digo, siempre es un golazo poder transitar espacios de estudio, nuclearse con un ámbito que a uno lo retroalimente. En el caso de la escuela secundaria es fundamental el rol que se cumple, y hay muchos pibes y pibas que si no se verían completamente excluidos del sistema educativo, como pasa en otros sectores también sociales, ¿no? Claro. Te hago una preguntita. De alguna manera, yo supongo que vos seguiste en contacto con todos estos chicos después de haber tenido esta experiencia de grabación y demás, ¿no? ¿Cómo vivieron ellos toda esta situación que hubo del corte de clases, de la cuarentena esta que se trascendió bastante tiempo, digamos, ¿no? O sea, fue bastante prolongada. ¿Cómo estaban viviendo ellos esta temática con relación a la imposibilidad de asistir y de comunicarse con sus compañeros en las clases? Sí, mira, la gran mayoría de los pibes que nosotros entrevistamos ya estaban en el periodo, en la recta final de sus estudios cuando nosotros los entrevistamos, por lo cual cuando era la pandemia ya estaban en otro circuito educativo. Pero no importa, porque igualmente nosotros pudimos hacer una experiencia junto a Marcos el año pasado de poder proyectar nuestra película en 25, más o menos 25 secundarias de la capital federal, ¿no? En algunos públicos, en muchos públicos y en algunos privados. Nos reencontramos con los pibes e hicimos instancias colectivas con los protocolos correspondientes, ¿no? De exhibición de la película en los auditorios, los diferentes espacios que tienen las escuelas secundarias. Ahora, lo que nosotros encontramos fue eso mismo, ¿no? Un encuentro de los pibes desde otro lugar completamente diferente, en situaciones completamente diferentes, pibes que por ahí recién habían arrancado la secundaria cuando empezó la cuarentena, o incluso también que se les había cortado ese vínculo de sociabilidad en un momento muy iniciático de sus estudios secundarios. Entonces, realmente ese encuentro estuvo cargadísimo de mucha voluntad de querer volver a revitalizar sus espacios de base, a poder revitalizar sus centros de estudiantes, a poder reconstruirlos, porque muchos de esos espacios, como pasó en muchas esferas de los diferentes espacios de organización y activismo de la sociedad,
se plancharon, se ¿no? cortaron, claro. Sí, se plancharon. Entonces, eso sí. Y también vale la pena mencionar que hubo también diversas emociones, muchos recuerdos también de un pasado capaz transmitido por algún familiar o incluso haberlo vivenciado por parte de los pibes en sus primeros años de secundaria, capaz en primero, en segundo pudieron vivir esta experiencia del 2018. Y también muchísimo dolor y bronca me parece que había en los pibes. Hemos visto muchos pibes que se largaban a llorar expresando la falta de política pública destinada hacia el sector, ¿no? Que es un sector que estuvo sumamente golpeado, y ante la falta de política pública que pensara la juventud como un lugar específico y una política pública hacia ese sector en el marco de la pandemia. Y también vale la pena mencionarlo, hubo una gran cantidad y no hace falta, digo, yo no soy capaz la autoridad correspondiente como para decirlo, pero de testimonio de autoridades y docentes, muchos pibes que han sufrido, han pasado, han transitado por casos de medicaciones, incluso intentos de suicidio. En este marco, el aislamiento no ha sido gratis en ese sentido, sumamente necesario para todo lo que ha sido el preservar la salud del conjunto de la sociedad. Pero la verdad que hacia el sector hubo un desprotegimiento bastante, no sé si existe esta palabra, hubo una desprotección, sí. Ahí está, una desprotección muy grande para el sector, y que obviamente que los pibes lo sintieron. Entonces, esos espacios de encuentro colectivo donde pudimos mezclar varios cursos, creo que fue sumamente grato y productivo para ellos, para el desarrollo después de un corte tan significativo. Ojalá. ¿Vos pudiste vislumbrar durante las entrevistas que hacías con estos chicos, en el proceso, digamos, de contacto con ellos, el abandono? Porque ayer justamente en una nota que hicimos a la tarde nos comentaban sobre los índices de los chicos que ingresan al colegio secundario, los que transitan el colegio y los que egresan. Y realmente te digo que eran alarmantes. O sea, el bajo nivel de egreso de los chicos. ¿Vos lo pudiste vivenciar esto también durante el proceso que estuvieron de grabación? Mirá, yo te puedo decir que yo cursaba en el Normal 5 en el 2004, hace un pedazo, ¿no? No sé, desde el 99 hasta el 2004. Y nosotros éramos 7 cursos de 40 y algo de personas y terminaban 5 de 20 monedas. O sea que la deserción escolar es una problemática que viene de larga data. Bueno, seguramente yo no conozco la nota que vos estás mencionando ni la estadística que estás mencionando, pero no me cabe la menor duda de que eso debe seguir de esa manera. Y cuando hay crisis sociales, cuando hay crisis económica, los brazos de los pibes y las pibas se vuelven una fuente de ingresos para el núcleo familiar. Claro. Eso es innegable. Ahora, los pibes y las pibas que nosotros entrevistamos y están de manifiesto en la película, son totalmente conscientes de ese problema, ¿no? Y nosotros entendíamos y lo planteamos de esa manera cuando hicimos las entrevistas, el tema de la deserción escolar, cómo lo veían ellos y qué hacían desde sus espacios organizativos para hacer esos niveles de contención para los pibes que la venían pasando mal en ese aspecto. Ahora, bueno, obviamente que un espacio de base no puede atender a todas esas problemáticas que son estructurales hacia la sociedad, pero sí las pueden poner de manifiesto, y ellos logran generar herramientas organizativas como puede ser apoyos escolares o diferentes tipos de instancias que le puedan ser paliativas a ciertos problemas de esta característica. Ahora, es una problemática que creo que supera a la organización del movimiento estudiantil, pero sí que no viene desatendido y no viene... No es que hacen la vista gorda frente a esta situación, sino que la visibilizan y la denuncian. Te hago una última pregunta, Mariano. ¿Cuáles eran las locaciones donde hacían todo este trabajo de grabación y demás? Sí, nosotros, todo el espacio que nosotros registramos entendíamos que era el ámbito natural de este movimiento estudiantil. Vale la pena mencionar que quisimos hacer una película transversal al movimiento estudiantil secundario porteño desde lo largo y ancho de la ciudad. Por eso fuimos a técnicas, artísticas, anormales, a diferentes espacios. Entonces, cuando hacíamos las notas, nos gustaba que este espacio fuera dentro del espacio de estudio de los pibes o en la puerta del espacio de estudio. Y que se viviera lo que efectivamente ellos transitaban día a día. Claro, exactamente. Por eso uno va a ver mucho de imágenes dentro de las movilizaciones, dentro de las tomas, dentro de los colegios, pudiendo participar, porque la verdad que en ese sentido confiaron en nosotros la gran mayoría de los espacios, por ahí siendo realizadores independientes, como lo somos con Marcos, que no venimos por ahí de grandes medios de comunicación, que tienen una línea editorial con la que a veces colisionan los pibes. Bueno, nos dieron acceso a poder entrar dentro de parte de su intimidad en estos momentos en los cuales
uno se puede encontrar un poco vulnerable porque se siente atacado, se siente bajo la lupa de un juicio de otros intereses. Entonces, la verdad que recontentos de que los centros de estudiantes, de todos cómo estos fueron colegios, recibidos, la recepción que tuvieron durante el proceso. Sí. No te voy a hacer hablar de la peli porque no quiero spoilearla ni mucho menos, pero sí quiero que le digas a nuestros oyentes cuándo están estrenando, sé que empiezan en el Gomón, la necesidad que tienen de que sea en los primeros días, que la vaya a ver mucha gente, digamos, para poder permanecer en el cine. Así que contales un poco cuándo arrancan, horarios y demás, si es que los tenés. Sí, nuestra película se va a estar presentando en el Cine Gomón de la calle Rivadavia, 1635, si mal no me parece, 1635 de la calle Rivadavia. Se va a estar presentando a partir de este jueves 19 al 25 de mayo en el horario de las 15 horas. Así que vamos a estar ahí con Marcos para recibirlos, para poder compartir algunas pequeñas palabras de ingreso, así que les invitamos a todos a que puedan compartir la película con nosotros. Bueno, Mariano, desde Radio Sónica les deseamos el mayor de los éxitos. Es un tema que realmente creo que todos necesitamos conocer y que necesitamos apoyar, así que vamos a insistir para que nuestros oyentes puedan ir a verla. Y desde ya muchas gracias por acompañarnos en el arranque en Radio Sónica en la mañana de un día frío, pero que igual nos viniste a acompañar. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, siendo las 11:28, acá charlando con Mariano Corbacho, agradecemos mucho la visita y en unos minutos más volvemos.